Saludos hermanos y hermanas de batalla. Desde que hice el vídeo de la cuarta guerra tiránida estoy muy interesado en su trasfondo, así que hoy nos toca ver todos los tipos de criaturas tiránidas que existen, desde los más minúsculos seres como esporas micéticas hasta los gigantescos biotitanes. Empezaré por los que considero que son los más importantes en un ejército de tiránidos y finalizaré con una gran sorpresa. En el top de esta lista tenemos al tirano de enjambre. Los tiranos de enjambre ejecutan la voluntad de la mente enjambre en el campo de batalla como comandantes masivos del enjambre tiránido. Poderosos organismos guerreros por derecho propio, cada tirano de enjambre posee también una profunda inteligencia autónoma y una astucia estratégica que los convierte en enemigos verdaderamente letales. Cada parte de su cuerpo está perfectamente esculpida para mutilar, matar y consumir y guiar a las bioformas menores para que hagan lo mismo. Los tiranos de enjambre son extremadamente poderosos, monstruos grandes, 3 veces la altura de un hombre y muy fuertes, ya que pueden romper el plasticero como si fuera cristal. Son excelentes tanto en combate cuerpo a cuerpo como a distancia, y de hecho todas las partes de su cuerpo están perfectamente diseñadas para estas funciones. A diferencia de la mayoría de los tiránidos, los tiranos de enjambre son completamente conscientes de sí mismos, muy inteligentes y pueden aprender también de sus errores. Algunos poseen una astucia instintiva que bordea el genio táctico de los ultramarines como Robot Guilliman. Los tiranos de enjambre parecen ser una de las formas más complejas y altamente desarrolladas del guerrero tiránido, o bien haber evolucionado a partir de un género completamente diferente y superior. Algunos tecnomagos imperiales creen que los tiranos de enjambre son la mente consorte de las reinas que forman el propósito de la conciencia colectiva de la mente enjambre, lo que significaría que encarnan por completo la mente enjambre, pero su destrucción no la mermaría en modo alguno. Esta imponente criatura de 6 metros de altura y 6 toneladas de peso es una pieza central para cualquier ejército tiránido. Cuenta con un distintivo caparazón quitinoso tachonado de chimeneas, una cabeza agresiva con un cruel cuerno y una horrible parte inferior esquelética. En batalla porta una gran variedad de armas, incluyendo 2 garras afiladas, un cañón venenoso pesado, un cañón estrangulador, una espada ósea y un látigo, así como también glándulas venenosas y sacos de toxinas. La zona más protegida del tirano es la cresta de su cabeza y cubre todo el córtex sináptico. Esta compleja red sináptica es altamente receptiva a las directrices de la mente enjambre y es la manifestación de la conciencia de todas las criaturas tiránidas. Como intelecto colectivo, la pérdida de una criatura tiene poco impacto en ella. La sinapsis del tirano actúa como un foco o nexo de este intelecto, procesando rápidamente los deseos de la mente enjambre y propagándolos a todas las criaturas a su alrededor. Los tiranos de enjambre son unos excelentes psíquicos y son inmunes a los poderes de la disformidad, lo que indica la carencia absoluta de alma en la raza de los tiránidos. Cuando un tirano de enjambre muere, no afecta directamente a la mente enjambre, pero sí a la red sináptica que tenía con los tiránidos, haciendo que todos ellos pierdan capacidad estratégica, a menos que otra criatura sináptica, como un guerrero, un zoántropo u otro tipo de tirano, ocupe su lugar. Y dicho esto, vamos a ver el otro tipo de tirano de enjambre que existe, el que tiene alas, el tirano de enjambre alado. Los tiranos de enjambre alados son engendrados para controlar bandadas aéreas y proporcionar un nexo sináptico móvil. Empuñando un arsenal de armas orgánicas de pesadilla, sus monstruosas formas se unen al poder sináptico de la mente enjambre, y estos temibles líderes siembran el terror y la muerte allí donde cae la oscura sombra de sus alas. Las alas no son vistas normalmente en los tiranos de enjambre. Se cree que las criaturas aladas solo evolucionan como una respuesta inmediata a su entorno. En este caso, las gigantescas alas han reemplazado las extremidades superiores de su torso, mientras que los miembros inferiores siguen siendo 2 enormes cuchillas. Aunque la verdad, incluso se han visto tiranos con 2 miembros adicionales para portar un arma simbionte, convirtiendo a la criatura en un atacante tanto a distancia como cuerpo a cuerpo. Tirano alado primus. La mente enjambre ha comprendido que simplemente caminar hacia sus enemigos a veces no es suficiente, así que lo pensó un poco y se le ocurrió una solución al estilo tiránido.
alas para su ejército. Los tiránidos primus se han adaptado para volar y a la vez poseen todo el poder físico y sináptico de una bestia de guerra alfa. Dotar esta criatura con alas aumentó la aterradora velocidad y maniobrabilidad con la que podía golpear a sus enemigos descendiendo en medio de la batalla, desgarrándolos a todos hasta que no queda nada más que cadáveres y presas que huyen. Neurotiránido. La avanzadilla de toda la flota enjambre tiránida es el aterrador silencio conocido como la sombra en la disformidad, un fenómeno psíquico que bloquea la comunicación empiria. Durante las invasiones, el neurotirano se convierte en un foco de este extraño poder, licuando las mentes de sus presas mientras coordina la horda tiránida hacia la victoria. El neurotirano es una criatura centrada en el apoyo. Se desplaza sobre el terreno de forma muy parecida a un zoántropo. Tiene una multitud de zarcillos que azotan a cualquier cosa que esté a su alcance, y su cerebro gigante existe para concentrar los poderes mentales de los tiránidos, aumentando la presión psíquica ejercida por la sombra de la disformidad y al mismo tiempo transmitiendo la crítica red sináptica a criaturas menos desarrolladas. Esto le permite actuar como una especie de centro de comando móvil para el enjambre tiránido y coordinar mejor los ejércitos de la mente enjambre. Emisario Norn. El emisario Norn es quizás la criatura sináptica definitiva, más grande y más desagradable incluso que un tirano de enjambre. Cada emisario Norn es una bestia creada con un objetivo en mente, engendrada por su reina Norn para conseguir solo una cosa, ya sea dar caza a un comandante talentoso o secuestrar presas experimentadas dentro de fortalezas fuertemente defendidas. Estos enormes heraldos de la mente enjambre combinan su aterrador potencial psiónico con velocidad, inteligencia y fuerza monstruosa, lo que garantiza que el emisario Norn siempre estará a la altura de su cometido. Es una raza vista por primera vez durante la Cuarta Guerra Tiránida. Desde entonces, los emisarios Norn se convirtieron rápidamente en una visión de pesadilla para los defensores imperiales, y los establecieron como objetivos prioritarios que prometen la perdición si no se acaba con ellos en la primera oportunidad que se tiene. Fueron especialmente infames los ataques de estas bestias en los planetas Regnum y Sanctum. En la batalla de Sanctum, una sola de estas criaturas se enfrentó a más de una veintena de guerreros custodes, y solo la participación de Trajan Valoris permitió acabar con la bestia, y aún así, solo el capitán general y uno de sus hermanos sobrevivieron al ataque del emisario Norn. La historia de este primer encuentro lo tenéis en mi vídeo de la Cuarta Guerra Tiránida. Antes de una batalla, la reina Norn imbuye a estas criaturas con el conocimiento necesario para tener éxito en su misión, que lleva a cabo con una combinación de fuerza bruta e increíble poder psiónico, respaldado por un grado de agilidad francamente antinatural para una criatura de este tamaño. Se sabe que los emisarios son capaces de escalar montañas de varios miles de metros de alto para acechar a su presa, saltando sobre la misma para aplastarla cuando llega el momento, como bien se atestiguó en la defensa de Sanctum. Tenemos constancia de que en esa misma batalla, otro emisario fue capaz de entrar dentro del tubo de un ascensor por el que parecía imposible que cupiese, ascendiendo cientos de metros por el mismo. Una vez se lanzan al combate este tipo de criaturas, sus habilidades son el reflejo de lo que su apariencia física permite prever. Son increíblemente rápidos y fuertes, capaces de partir por la mitad a un Adeptus Custodes sin ningún esfuerzo o de arrancarle la cabeza a uno de ellos con una sola patada. Y sigamos con más tipos de Norn. El Asimilador Norn, por ejemplo, es la némesis viviente e incansable de sus presas. Fueron engendrados por sus reinas Norn para dar caza a un único objetivo de importancia estratégica. Estos colosales monstruos usan sus arpones toxinyectores para acribillar y despedazar las fortificaciones tras las que se oculta su presa, o también para saetear al blanco antes de su inevitable final. El Asimilador Norn es una de las criaturas de mayor tamaño de la gama de tiránidos, incluso mayor que un tirano de enjambre. Es capaz de aplastar a todos los oponentes con sus enormes espolones y garras cubiertas de sacos de toxinas, y la matriz de arpones toxinyectores espinados que sale del pecho es impresionante. Si dijéramos que el emisario Norn es el avatar sesudo de la flota enjambre, el Asimilador es su fuerza bruta hecha carne. Cuando la flota enjambre ha decidido que una criatura, presa o fortificación en particular debe ser eliminada,
envía a un asimilador incansable para destruirlo. La característica física principal para diferenciarlo de un emisario Norn es su cráneo. En esta criatura tiene 2 cuernos, mientras que el emisario solo tiene 1. En el caso de que estéis pensando comprar estas nuevas miniaturas o montar un ejército de tiránidos, os recomiendo visitar Kingdom Wargames, ya que tanto en la tienda online como en la tienda física tenéis un tremendo descuento en Warhammer. Neurolector. Los neurolectores son armas vivientes de guerra psicológica de pesadilla, diseñadas para implantar parásitos que alteran la mente y proyectar un campo de destrucción neural que provoca respuestas atávicas de terror incluso en las presas más duras. Como variedad de la bioforma lictor, los neurolictores poseen una habilidad casi sobrenatural para pasar desapercibidos, lo que los hace que su sabotaje sea aún más aterrador, ya que estos insidiosos efectos a menudo parecen surgir de la nada. Una vez que ha conseguido aterrizar a su presa volviéndola débil y vulnerable, el neurolictor se abalanza sobre ella, atravesándola con sus afiladas garras. Esta táctica es especialmente eficaz para acabar con blancos protegidos por guardaespaldas, desmoralizando a sus defensores antes de lanzarse sobre el enemigo principal. La siniestra silueta de esta criatura sin ojos y sus garras de mantis dejan ver su herencia del lictor, pero sin embargo el neurolictor cuenta con un cerebro alienígena enormemente desarrollado, un aguijón craneal prensil y zarcillos alimentadores con púas, todas ellas adaptaciones vitales para asumir el papel de saboteador destructor de mentes. Pero sí, por supuesto, también ha heredado las habilidades en sigilo y camuflaje, además de una capacidad psíquica de esconderse de los sentidos de su presa, volviéndolos si cabe aún más aterradores. Líder de progenie. El líder de la progenie es un consumado guerrero de cuerpo a cuerpo, producto de la continua evolución a la que está sometida la raza de los Genestealer. Los líderes de progenie son organismos tiránidos de vanguardia, por lo que acostumbraban a preceder al grupo de cabeza principal e infiltrarse entre sus oponentes antes de lanzar un devastador ataque sobre los elementos enemigos más peligrosos para el ejército tiránido. Un fuerte instinto de supervivencia aleja a los Genestealers de las flotas enjambre y les instiga a buscar naves que huyen de la superficie de un mundo presa. Resulta sencillo para los Genestealer pasar desapercibidos en esas naves. Se ocultan en respiraderos hasta que la tripulación ignorante de ello les lleva a otro planeta. El que un solo Genestealer llegue a un planeta habitado puede ser desastroso. Los Genestealer se reproducen inyectando su propio material genético en el de otras formas de vida. Una vez infectada, la víctima queda controlada por la incipiente telepatía del Genestealer y su prole tendrá rasgos tiránidos. Así, se crean esos híbridos monstruosos totalmente bajo el dominio de los Xenos. Estas aberraciones, a su vez, pueden criar y de él nacerán Genestealer de pura raza, que estarán todos bajo el control de un líder de progenie, el más fuerte y peligroso de toda la raza. Nadie sabe hasta dónde ha llegado la infestación de Genestealer ni a cuántos mundos afecta. Por cada progenie que se descubre y se purga, hay una decena que pasa inadvertida y siempre están lideradas por el líder de progenie. El Señor de la Horda. El Señor de la Horda es tan antiguo como la propia raza tiránida, la cúspide de la bioforma del tirano de enjambre. Es un monstruo de la más oscura pesadilla que ha depredado imperios y supervisado la extinción de civilizaciones enteras. El renacimiento del Señor de la Horda parece ser la respuesta de la flota enjambre cuando se topa con algún obstáculo enemigo que no puede ser vencido por la fuerza o mediante ataques psíquicos. El Señor del Enjambre nace para engañar al enemigo y crear nuevas estrategias para su derrota. Por este motivo, posee una conciencia autónoma mayor que cualquier criatura tiránida. En su conciencia se acumulan eones de sabiduría, recogidos a través de la sangre y el sufrimiento en las batallas continuas. Es tal su conocimiento que en su ataque a Macragge pudo engañar y sobremaniobrar al ejército de los ultramarines reconocidos en toda la galaxia por sus tácticas certeras y perfectamente ejecutadas. La humanidad ha luchado contra esta criatura en cientos de batallas, desde la primera vez en Macragge hasta la última en Baal. De hecho, en la batalla de la devastación de Baal, cuando la batalla se acercaba a su clímax, el mismísimo capitán Dante en persona salió para desafiar a la gran bestia.
Con un disparo a bocajarro al rostro de su pistola de perdición, Dante mató a su enemigo, pero resultó gravemente herido en este acto, por lo que finalmente fue convertido en Marine Primaris, como bien recordáis. En esta grandísima batalla, los Ángeles Sangrientos fueron casi destruidos como capítulo, y solo fueron salvados por la llegada del primarca Guineman y sus refuerzos de Marines Espaciales Primaris. Nadie sabe la verdad de lo que le sucedió al Señor de la Horda después de que la Cicatrix Maledictum rompió la realidad y devoró el zarcillo de la flota Enjambre Leviatán que rodeaba a Baal, pero solo los necios esperanzados creen que la galaxia ha visto el final de esta criatura temible. Si regresara, el conocimiento que el Señor de la Horda habría absorbido de la guerra en el sistema Baal solo serviría para convertirlo en un enemigo más peligroso que nunca. Viejo un ojo Carnifex. El Carnifex, conocido como un ojo o viejo un ojo, es una máquina de generación con una capacidad de regenerarse a sí mismo con heridas mortales. Su cuerpo lleva las cicatrices de los muchos golpes que deberían haberle matado, y persisten los rumores entre las fuerzas imperiales de que Viejo un ojo ha sido asesinado más de una decena de veces. Cuando la flota Enjambre Behemoth atacó el mundo de Calth, un ojo se encontraba en la punta de lanza del ataque tiránido. Arrolló las líneas de defensa del Imperio y aplastó a los soldados de la Guardia Imperial de la misma forma que lanzaba por los aires a los blindados Leman Russ como si fueran insectos insignificantes. Solo las armas más potentes podían frenarlo, y a día de hoy se pueden ver las cicatrices de esas heridas que deberían haberlo matado. La más impresionante de estas cicatrices es una producida por un arma de plasma que atravesó su cráneo blindado, siendo esta herida el testimonio de un héroe del Imperio ya olvidado, quien disparó al cráneo de la criatura a través del agujero creado en su ojo. Fue este tiro el que frenó por primera vez la marcha imparable de este Carnifex, una hazaña nunca antes conseguida. Y ese habría sido el fin de la leyenda de un ojo, de no ser por un grupo de contrabandistas que décadas después se encontraron su cuerpo congelado. Con la esperanza de obtener una buena recompensa, empezaron a derretir el hielo, y ni bien hicieron esto, las heridas del monstruo se empezaron a cerrar. Sin la conexión con la mente enjambre, Viejo un ojo solo tenía un único deseo: matar. El ojo restante de la criatura miró con hambre feroz a los contrabandistas, los cuales todavía no se habían percatado de que la criatura estaba viva y que pronto serían ellos las víctimas. Después de haber sido liberado de su prisión y carnearse a esos contrabandistas, el Carnifex buscó más víctimas por la superficie helada y sumamente hostil de Calth. La flota Enjambre Behemoth ya había sido derrotada, pero como en otros mundos de ultramar, todavía quedaban gantes y demás criaturas escondidas en las cavernas subterráneas. Además había infestaciones de Genestealers. Estas criaturas se unieron todas a Viejo un ojo, viendo en él la fortaleza y presencia de una criatura sináptica. Por todo el planeta se destruyeron convoyes de vehículos terrestres, viviendas e incluso poblaciones enteras que fueron aniquiladas sin dejar supervivientes. Los desesperados llamamientos de ayuda de la población de Calth fueron escuchadas por el sargento Tori Astelion de los Ultramarines, un veterano de la Primera Guerra Tiránida. A Therion no le costó mucho encontrar los rastros de su presa, pero tanto los certeros disparos de su Bolter como los ataques de su letal cuchillo no hicieron mella en el caparazón de esta bestia. Mientras el sargento Therion esquivaba los ataques de la bestia y sus hombres eran masacrados, un tiro afortunado entró por el orbital del ojo vacío. La criatura gritó de dolor y en su ira se cayó por un cañón. Therion realizó una búsqueda del cuerpo de la bestia, pero no se pudieron encontrar rastros de esta. Desde ese momento, siempre siguen los informes sobre una criatura similar a Viejo un ojo que causa horribles masacres y sobre cómo mediante un acto heroico logran herirlo de nuevo y este desaparece. Si creemos que todas las historias son ciertas, Viejo un ojo habría muerto más de una decena de veces. Pero nadie sabe realmente el destino de esta criatura. Muchos piensan que hace mucho tiempo que está muerto y que todas las historias son cuentos para asustar a los niños. Incluso hay rumores e informes bastante serios que narran avistamientos de esta criatura en otros planetas de ultramar e incluso más allá. Si realmente se trata de la misma criatura, no se sabe a ciencia cierta cómo se mueve entre planetas o cómo salió del planeta Calth. En lo que sí se está de acuerdo
es que donde se avista viejo un ojo, siempre hay muerte y carnicerías horribles a su alrededor. Parásito de Mortrex. Los parásitos de Mortrex, dotados con alas de cuero, utilizan sus ovipositores de púas para depositar las vainas de gestación de devoradores en las entrañas de sus víctimas. Las criaturas crecen a la velocidad del vértigo y no tardan en abrirse paso a mordiscos para liberarse de la cárcel de carne donde se han gestado. Pues el destino de los defensores de Mortrex, un planeta imperial que fue el primero en sufrir el ataque de estos parásitos. Ahora siembran el caos entre todos los enemigos de la flota enjambre, alzándose por encima de las defensas y plantando embriones de devoradores en nuevas víctimas. Durante la batalla de Mortrex, cada víctima que se cobraban añadía refuerzos a la creciente horda de devoradores, y pronto solo las unidades blindadas se atrevían a dejar los muros de la fortaleza. Sin embargo, ni siquiera los tanques pudieron resistir un número tan ingente de devoradores. 2 semanas después, el planeta fue arrasado por completo por vastos enjambres de parásitos de Mortrex. Solo una transmisión logró salir de este planeta cuando este cayó, advirtiendo de la peligrosidad de esta nueva especie tiránida que encontraron. Afortunadamente para el Imperio, no es una aparición muy común en el frente de batalla. Gárgolas. Las gárgolas suelen ser la primera oleada tiránida que se puede ver en una batalla. Por eso los ataques tiránidos son precedidos por el batir de miles de membranosas alas de las progenies de gárgolas, quienes descienden sobre sus víctimas bloqueando la luz del sol y escupiendo muerte por sus perforacarnes. El tremendo impacto psicológico de un asalto aéreo tan aplastante es suficiente para hacer romper las filas de todos los soldados, salvo de los más veteranos o aquellos acompañados por sus líderes. Pero en realidad, huir es lo peor que un guerrero puede hacer ante un enjambre volador de gárgolas. Estas bestias depredadoras son especialistas en eliminar objetivos aislados en estado de pánico, bien reventándolos con disparos de sus bioarmas o agarrándolos y dejándolos caer desde las alturas hasta estrellarse con el duro suelo. Las gárgolas poseen muchos rasgos similares a los de los gantes, incluyendo un tamaño pequeño con un cuerpo compacto de 1 metro de largo y 200 kilos de peso, pero muy flexible y protegido por un exoesqueleto. Aquellos que se enfrentan a las gárgolas creen que son de naturaleza asustadiza, criaturas que huyen del combate y prefieren luchar a distancia. Ciertamente, las gárgolas se dañan fácilmente en combate cuerpo a cuerpo, por lo que es más táctico utilizarlas a distancia. Una peculiaridad deliberada de la estructura física de las gárgolas, también vista en los emisarios Norm, hace que puedan pasar y escurrirse por agujeros aparentemente demasiado pequeños para dejarles pasar. Las tropas bajo el ataque de las gárgolas deben vigilar especialmente cualquier hueco en las defensas en que estas criaturas puedan llegar a meterse, ya sea una escotilla de observación, un portal de acceso o simplemente un conducto de ventilación. Hormagantes. Antes del ataque principal de la flota enjambre, los hormagantes desembarcan mediante esporas micéticas en cantidades tan grandes que aunque muchos son destruidos por las defensas orbitales, los que logren desembarcar representarán un serio problema para los habitantes. La única idea que mueve el hormagante es llegar hasta su enemigo y destriparlo con sus garras con forma de guadaña. Los hormagantes tienen una capacidad instintiva para cazar, de modo que no necesitan demasiada dirección por parte de la mente enjambre. Tienen tan solo el propósito de la caza, y no harán caso de lesiones personales ni del cansancio hasta que hayan acabado con su presa. Su extremadamente rápido metabolismo siempre los llevará a la búsqueda permanente de nuevas víctimas, aunque solo hayan pasado unos pocos minutos de que se hayan alimentado de sus anteriores víctimas. Por lo general, estas tropas son abandonadas a su suerte una vez que un ataque tiránido está en marcha, aunque a veces la mente enjambre interviene y los dirige hacia un objetivo más importante. Un dato muy importante y lo que hace especiales a los hormagantes es que, a diferencia de otras criaturas tiránidas, estos tienen la capacidad de poner cientos de huevos en el terreno y así reproducirse independientemente de la flota enjambre. Cada hormagante tiene una vida corta, pero una vez que una generación ha muerto, una nueva ya ha salido del cascarón y crece muy rápido hasta la madurez, lista para devastar el mundo que la generación anterior había dejado atrás. Pero cuando llegan la mayor parte de la flota enjambre, los defensores ya están totalmente a la defensiva, atrapados detrás de las murallas de la fortaleza, mientras un mar retorcido de hormagantes hace estragos por todo el planeta. Termagantes. Los termagantes
miden poco más de 2 metros desde la cabeza hasta la cola, y fueron creados originalmente para vagar por las vías arteriales de las bionaves como ágiles guardaespaldas en busca de intrusos. Portan una serie de bioarmas en sus patas delanteras, normalmente perforacarnes con los que mantienen una relación simbiótica. Dependiendo de la situación, los termagantes también están equipados con lanzadardos, escupamuertes o devoradores. Los termagantes también se encuentran entre las primeras especies tiránidas en desembarcar cuando una flota enjambre invade un sistema. En batalla se les ve muy a menudo acompañando a los guerreros tiránidos. De hecho, hay una extraña afinidad entre estas dos especies. Los termagantes reaccionan instintivamente cuando un guerrero se ve amenazado, atacando a su oponente con un número abrumador antes incluso de que el guerrero pueda ser dañado. Sin duda, esta grandiosa reacción se debe a la protección de la sinapsis de los guerreros, preservando así el control de la mente enjambre sobre este pequeño grupo de tiránidos. A diferencia de otras razas, los termagantes poseen una gran astucia y tienen un fuerte sentido de supervivencia. Si se ven acorralados por una emboscada enemiga, en lugar de atacar a su enemigo, buscarán y explotarán sus puntos débiles. Si la conexión con la mente enjambre es cortada, el instinto de supervivencia tomará el control y por lo general abandonarán la lucha en busca de un refugio. Esta aparente debilidad significa, sin embargo, que los termagantes siguen siendo una amenaza aunque el asalto de los tiránidos haya sido derrotado, ya que en cada cueva, en cada ruina o en cada rincón de maleza por el que los defensores supervivientes pasen, puede haber oculto un nido de termagantes listo para atacar al ser descubierto. Un termagante puede ser considerado un enemigo corriente por muchas razas de esta galaxia, pero donde lo armagante es instintivamente violento y fácilmente conducido a una trampa, la astucia de un termagante está perfeccionada por el deseo de autopreservación. Tal es así que un asalto combinado de ambos, armagantes y termagantes, es una combinación mortal. El enemigo apenas puede permitirse ignorar a ninguno de ellos, pero será complicado preparar una defensa capaz de lidiar con estos dos. Los armagantes sobrepasarán incluso la defensa más resistente, mientras que los termagantes buscarán y aprovecharán asombrosamente cualquier traza de debilidad en sus enemigos. Guerreros tiránidos. Los guerreros tiránidos son las bioformas más adaptables de la mente enjambre. Son máquinas de matar eficientes con un buen arsenal de bioarmas simbiontes a su disposición. En el campo de batalla se ocupan tanto de luchar cuerpo a cuerpo como a larga distancia, así como de mantener el vínculo con el resto del enjambre, haciendo las veces de repetidores para órdenes emitidas por los tiranos de enjambre. Son criaturas imponentes, aunque significativamente más pequeñas que los enormes tiranos de enjambre. Se las considera rápidas y muy poderosas, con una capacidad para ser fuertes en el combate a distancia o cuerpo a cuerpo, de un modo similar al tirano de enjambre. Un guerrero tiránido es casi 2 veces más alto que un humano y posee un grueso caparazón de quitina, por lo que podría esperarse que fuera lento, pero en realidad sus reacciones son muy rápidas, incluso más que las de un humano. Además, tiene la flexibilidad mental suficiente para emplear una amplia variedad de bioarmas simbiontes. Por tanto, se les puede encontrar liderando el combate a cualquier sección de un enjambre, luchando cuerpo a cuerpo con las garras, espadas de hueso y látigos, o a distancia, fusionando 2 de sus 4 brazos en una masa palpitante como los devoradores, escupomuertes o biocañones más potentes que existen. Sea cual sea el arma que blanda un guerrero tiránido, es un enemigo peligroso y desprovisto de toda piedad, capaz de identificar y aprovechar la debilidad de sus objetivos con una astucia innata. Y peor aún, con su conciencia alienígena permanente conectada a la infinita mente enjambre, un guerrero tiránido puede recurrir al instante a una reserva de conocimientos y experiencias de batalla que abarcan eones, lo que los hace realmente letales en su papel como ejes sinápticos del enjambre. Esta conexión con la red sináptica hace que sean resonadores psíquicos de la implacable voluntad de la mente enjambre y suelen ser uno de los conductos más comunes para ejercer el control sobre las criaturas menos reactivas de la flota enjambre. Por tanto, los guerreros tiránidos son el eslabón vital en la cadena de mando de los tiránidos, actuando como repetidores y amplificadores del orden de los tiranos de enjambre. Esta misión es tan crucial que cada tirano cuenta con varias progenies de guerreros tiránidos cultivados a partir de su propia carne, a fin de potenciar al máximo su propia conexión psíquica. Y aun así los guerreros no carecen de propia voluntad. Si surge la necesidad,
Ellos mismos pueden dirigir a las criaturas tiránidas que los rodean como un oficial reagrupando a sus fuerzas, aprovechando así cualquier debilidad táctica que pueda aparecer en las defensas enemigas. Genestealers. Los robagenes o Genestealer son depredadores sin par. Estos veloces organismos de vanguardia van protegidos por una armadura quitinosa y están dotados de una fuerza y agilidad abrumadoras. Con el paso del tiempo, se ha descubierto que estos son unos organismos de vanguardia y que están diseñados para infiltrarse en todos los planetas que la mente enjambre pretende convertir en su presa. Los Genestealer poseen ovipositores en sus lenguas y tienen la capacidad para hipnotizar a sus víctimas con su mirada fija, de la misma manera que una serpiente puede paralizar un ave. Una vez someten a su víctima, los Genestealer perforan a la víctima con su lengua, depositando un huevo bajo su piel. El huevo del Genestealer jamás eclosiona. De hecho, el huevo es más bien un término inapropiado. Es más como un cáncer que un huevo. Una vez implantado, el huevo comienza a alterar la estructura genética de su huésped, célula por célula, arrastrando daños particulares al sistema reproductor de la víctima. La víctima muestra pocos signos exteriores de esta infección. De hecho, gana una parte de la fuerza del Genestealer, su flexibilidad y su longevidad, mejorando su salud y haciéndolo prácticamente inmortal. En cuanto los Genestealer comienzan a infiltrarse e infectar una nueva raza, los días de esta están contados. Un solo Genestealer puede infectar a centenares de víctimas, y sus hijos pueden infectar millones. A menos que la infección se descubra temprano y se aplique una réplica despiadada, la raza es casi exterminada en algunos siglos, lo que transforma a los Genestealer en enemigos terribles e implacables. El primer hijo del portador del gen Genestealer es señalado de un modo indeleble por la infección de este gen. Una vez adulto, el híbrido humano Genestealer puede pasarles la infección a otros humanos cuyos hijos también serán híbridos. Solo los híbridos de la cuarta generación tendrían siempre humanos normales como descendencia. Todos los demás son fácilmente detectables por algún rasgo físico, como por ejemplo un tercer brazo. La primera generación de híbridos se parece mucho a un Genestealer puro, es muy deforme, pero a cada nueva generación de híbrido, los genes Genestealer dejan sitio a los genes de la raza engendrada, hasta que la cuarta generación es casi imposible distinguir un Genestealer de un humano normal, por ejemplo. Sin embargo, un híbrido guarda siempre el instinto primario de los Genestealer, y esto se queda para siempre en su estructura genética. En efecto, muchos Genestealers de generaciones avanzadas pueden parecer humanos a primera vista, especialmente si van vestidos de una forma especial. Sin embargo, sus dientes puntiagudos y ojos hipnóticos los traicionan de nuevo, así que suelen evitar hablar con extranjeros o fijar la mirada en los ojos de la gente. Debido al gran número de humanos en todo el imperio, es la raza más generalmente infectada por Genestealer. Sin embargo, no hay ninguna razón para que otras razas no puedan ser infectadas. Tenemos conocimientos de híbridos orco-Genestealer y son perfectamente posible que también ocurra con los Eldar, Tau u otras razas. Si queréis saber exactamente cómo se realiza un asalto planetario de los tiránidos y todas las fases de infección y ataque de los tiránidos, os dejo un comentario fijado con el vídeo en el que explico cada una de estas fases de una forma muy detallada. Neurogantes. Los neurogantes son una variante de gante que posee una relación simbiótica con los neurocitos parásitos que llevan a su espalda, los cuales coordinan la invasión tiránida. Su objetivo principal es proteger a estas criaturas sinápticas, y se sacrificarán sin pensarlo para protegerlas. De entre los neurogantes suele destacar una bestia nodo, más grande y que se puede distinguir por el gran crecimiento bulboso en su espalda, mientras que los gantes más pequeños chillan a su alrededor con garras y dientes afilados. Aunque individualmente no suponen una grave amenaza, en grupos lo suficientemente grandes pueden incluso derribar a uno o dos marines espaciales. Aunque puedan parecer carne de cañón, cuentan también con un pequeño secreto estratégico. Pueden aumentar el rango de sinapsis de sus bestias líderes, como el tirano de enjambre o el tirano primus alado, pues los neurocitos son, en realidad, conductos sinápticos. Progenie de Mantifex. Los Mantifex son depredadores voraces. Sus garras y cuerpos, parecidos a serpientes, son impulsados hacia adelante por una voracidad que es notable incluso entre su depredadora raza.
La retorcida musculatura les otorga a estas bestias una velocidad terrorífica. Los Mantifex pueden saltar por encima de los parapetos en un solo parpadeo, se lanzan a través de los muros y se deslizan entre las marismas inundadas de enemigos con una rapidez desconcertante. Sin embargo, esa no es la única forma de aproximación de los Mantifex ni la más temida, ya que al menos mientras estos horrorosos extraterrestres están cargando hacia su presa en el campo de batalla, el enemigo al menos tiene la oportunidad de ver su perdición. Lo más peligroso es que los Mantifex son capaces de desplazarse bajo tierra a largas distancias y se mueven sobre cualquier otro tipo de terreno a una velocidad alarmante. Su estrategia habitual es viajar bajo tierra hasta posicionarse bajo una escuadra enemiga, y entonces emerger derribando a sus enemigos en medio de una tormenta de garras afiladas, disparos de armas simbiontes y enemigos confusos por el repentino y súbito ataque. Tienen unos afilados espolones que les permiten escapar, cuerpos ágiles en forma de serpiente para el movimiento y armas simbiontes montadas en su tórax. Curiosamente, los Mantifex poseen una alta sensibilidad auditiva y visual que les permite detectar una amplia gama de vibraciones, bandas de energía y espectros de luz, lo que les permite percibir pequeños temblores en la superficie del terreno y también les da la capacidad única de ver las formas de energía emitidas por los focotransmisores y rastrear la señal hasta sus enemigos. De esta forma, la tecnología de los enemigos se vuelve contra ellos, y cualquier puesto oculto o infiltrado no puede ser ocultado de un Mantifex. Espinogantes. Los espinogantes son un organismo de artillería tiránido más ligero y que trabaja más cerca del frente que la guardia enjambre y los bioboros. El gante se diferencia de otros especímenes de su clase, pues no solo es ligeramente más grande y carece de visión, sino que es esclavo de la voluntad del ganglio parásito que se encuentra en su caparazón, un organismo parásito que ha esclavizado al gante a su voluntad, fusionando cuerpo y biocañón en una sola identidad letal gracias a algunos tentáculos que se internan en el cráneo ciego del gante. Así, la función del tiránido no es más que la de soporte del arma y 5 extremidades que sirven para dar apoyo al arma viviente o proporcionar una plataforma de tiro estable. Una vez en el campo de batalla, lanzan andanadas de esquirlas quitinosas que al detonar causan violentos espasmos musculares y paralizan a las víctimas próximas con una lluvia de proyectiles afilados. Y hablando de artillería, vamos a ver al bioboro. En un combate normal, las minas esporas son vomitadas por unas bestias alteradas genéticamente para ello y las que los magos biologis dan el nombre de bioboros. Estas criaturas de 2 metros de largo y 2 toneladas de peso albergan una serie de minas espora en su interior y las disparan mediante los potentes espasmos de su cuerpo. Son tiránidos lentos e hinchados, cuya única tarea es crecer y lanzar minas espora hacia el enemigo. Estas minas esporas son creadas dentro del cuerpo del bioboro, y el mismo bioboro modifica los componentes químicos de las esporas, haciendo que causen explosiones de ácido, de metralla o incluso gases venenosos. Todas las minas esporas poseen una vejiga de gas interior que les permite volar hacia el suelo, donde no detonan al impacto, solo cuando tienen la sensación de proximidad de una forma de vida no tiránida. Así que aunque el disparo falle, el peligro está lejos de terminar, porque las minas espora están dotadas de una rudimentaria inteligencia y ellas mismas marcharán hacia el enemigo. Son una especie relativamente rara de ver entre la horda tiránida, ya que la típica estrategia de la mente enjambre prefiere un combate sangriento cuerpo a cuerpo. Sin embargo, cuando la invasión tiránida recibe una gran oposición, los bióboros son siempre creados para neutralizar el armamento enemigo de largo alcance. Esta criatura es la prueba viviente de la naturaleza de la adaptación de la amenaza tiránida. Piróboro. El papel de esta criatura dentro de un enjambre tiránido es encontrar los pedazos más deliciosos de los mundos que consumen las flotas enjambre, desde carne orgánica a minerales exóticos necesarios para los extraños leviatanes que orbitan más arriba. Cuando se les encuentra en campo de batalla, generalmente se están atiborrando, devorando a los heridos y a los muertos, e incluso devorando rocas y metales preciosos, haciendo pasar la mezcla por sus estómagos hasta convertirlos en materiales útiles para la flota enjambre. Si la criatura no es molestada, un piróboro puede continuar con este patrón alimentario durante días, deteniéndose solo para luchar contra criaturas que son lo suficientemente estúpidas como para ponerse en su camino. En estos enfrentamientos, chorros de corrosivas llamas son expulsadas por el arma simbiótica que el piróboro tiene en la espalda,
acompañadas por un rugido fácilmente reconocible si se ha escuchado previamente. Por suerte, el alcance de esta arma es extremadamente corto, aunque poco importa la distancia, ya que como te meta un mordisco, la saliva cáustica que gotea y se escurre entre sus colmillos puede incluso atravesar la armadura de un exterminador. Los pocos que han conseguido enfrentarse con éxito y matar a esta bestia, a veces no viven para conocer otra batalla. Cuando el piróboro se ve herido, comenzará a expulsar todo el ácido del que disponga en sus diversos estómagos contra sus enemigos, librando la letal carga química en un torrente mortífero. Para algunos esto es visto como la venganza de la mente enjambre por asesinar a su progenie, aunque muchos dudamos que la mente enjambre tenga algún tipo de sentimientos. A pesar de su letalidad y de su importancia para la flota enjambre, la mente de un piróboro es bastante limitada debido al tamaño de su cerebro, increíblemente pequeño para la masa de la criatura. Pero repito que su función en la flota enjambre es muy importante, ya que es, por así decirlo, el mejor recolector de biomasa. Carnifex. A pesar de que los Carnifex carecen de la agilidad de otras criaturas en el enjambre tiránido, lo suplen con creces con fuerza bruta. La sísmica carga de un Carnifex empieza lentamente, con sus tendones férricos tensándose, mientras que la bestia se impulsa para mover su voluminoso tamaño en máxima potencia, haciendo que el mismo suelo tiemble. Sus pesadas zancadas marcan un redoble de condenación mientras avanza a grandes pasos hacia adelante. Cuando la bestia alcanza su máxima velocidad, su presa tiene dos opciones: o se dispersa o es arrollada hasta la muerte. Incluso actualmente, cuando la flota enjambre es capaz de crear cada vez organismos más complejos para permitir cazar y matar a su presa, como los emisarios Norn, el Carnifex sigue siendo como uno de los estándares de combate más preferidos, una bioforma relativamente simple que puede rendir bien en cualquier tipo de línea de combate. Y a diferencia de otros organismos especializados como los maleceptores o los toxicrenos, que requieren tiempo y recursos de las flotas enjambre para ser reproducidos, los Carnifex se pueden generar rápidamente y en grandes cantidades. Es raro que un asalto de los tiránidos no incluya al menos una prole completa de estas poderosas criaturas. El Carnifex tiene además una grandísima protección que le confiere su exoesqueleto reforzado, colocándolo incluso al mismo nivel que la ceramita, sumado también a su potencia masiva y su vitalidad antinatural, haciendo que los Carnifex puedan absorber una gran cantidad de fuego y sobrevivir heridas horrorosas antes de sucumbir, como bien se atestigua en la historia de Viejo un Ojo. La mayoría de las muertes de los Carnifex registrados provienen de ataques de alta energía, cañones láser, plasma o de fusión apuntados a los lugares más críticos. De hecho, los Carnifex no son muy inteligentes y tienen poca conciencia de sí mismos, y caerán en ataques inconscientes de destrucción si no son supervisados y guiados constantemente por la mente enjambre. El primer encuentro registrado por el Imperio con los Carnifex tuvo lugar durante las batallas contra la flota enjambre Behemoth que condujeron a la batalla por Macragge. Estas historias las podéis encontrar en mis vídeos sobre los tiránidos, como por ejemplo las guerras tiránidas o la cuarta guerra tiránida. Lictor. Estos cazadores tienden a evitar enfrentamientos en los que estén en desventaja, prefiriendo acechar en silencio. Sin embargo, no es raro que un Lictor haga las funciones de asesino, eliminando a los comandantes o paladines enemigos para dejar a sus fuerzas desorganizadas y sin liderazgo. Del mismo modo, pueden sembrar el terror en un planeta, asesinando indiscriminadamente a su población para reducir al ejército enemigo a una tropa aterrorizada y con la moral por los suelos. Los Lictores cuentan con un arma especial para este fin, las garras Garfio, y en realidad no se trata de unas garras, sino de unos largos filamentos que disparan desde su dorso o brazos a modo de arpones. Estas armas atraviesan a la víctima de lado a lado y al retraerse la llevan hasta la posición del Lictor para ser rematados. La típica estrategia de los Lictor es que, ocultos entre las sombras o en la maleza, emplean sus garras Garfio para asaltar al comandante enemigo y lo llevan hasta su escondite lejos de su tropa, y entonces absorber su mente y conocimientos. Por si fuera poco, los Lictores cuentan con otra poderosa arma. Exudan unas feromonas que atrae a otros tiránidos de un enjambre. Cuanto mayor sea el enemigo, mayor es la concentración de feromonas y mayor la respuesta del resto del enjambre. Así que incluso si un Lictor es descubierto y asesinado por el enemigo, esto no garantiza la seguridad, ya que otras criaturas tiránidas estarán probablemente en camino.
Como hábiles exploradores, los lictores pueden operar fuera de la red sináptica de la mente enjambre, por lo que pueden alejarse de cualquier criatura con control sináptico sin que haya ningún problema. Hay que recalcar la función especial del lictor. Cuando el lictor absorbe los recuerdos de un enemigo, absorbe toda su mente, pudiendo conocer sus puntos fuertes y puntos débiles o los planes de batalla. De este modo, el lictor obtiene información muy valiosa acerca de los planes enemigos, sus defensas, estrategias, puntos flacos y etc., propiciando así la victoria de los tiránidos. Muerte silenciosa. La muerte silenciosa es una cepa única del genotipo lictor creado por la mente enjambre para ser los asesinos y armas de terror definitiva. Al igual que el gen de los lictor del que procede la muerte silenciosa, disponen de varias adaptaciones biológicas que los convierten en los maestros definitivos del sigilo gracias a su piel camaleónica, siendo capaces de desplazarse con rapidez a través de la maleza más densa. Y por supuesto también disponen de las monstruosas garras garfio y otro tipo de garras afiladas. Sin embargo, aunque también ejerce como explorador y absorbedor de recuerdos de sus enemigos, presenta ciertas diferencias con respecto a su organismo progenitor. La principal diferencia con los lictor es su capacidad de camuflaje, que es muy superior a la de estos últimos, haciendo que la muerte silenciosa sea a todos los efectos prácticamente invisibles. Entre otras muchas diferencias físicas menores, puede reseñarse que las garras guadaña de un lictor son sustituidas en la muerte silenciosa por unas garras articuladas. En este caso, resta algo de potencia perforante a los ataques, pero mejoran el agarre de las presas, evitando que puedan escaparse de su enemigo. Cuentan además con 2 pares de ojos adicionales, aunque se desconoce el objetivo y capacidad de estos nuevos órganos, al igual que tampoco sabemos por qué los muertes silenciosa disponen de unas membranas interdigitales que unen las primeras falanges de los dedos de cada mano. Exocrino. Los exocrinos son unas masivas armas vivientes temidas por su habilidad para llevar a cabo la muerte desde la distancia. La característica más distintiva de un exocrino es su biocañón dorsal, el cual emite un sonido agudo segundos antes de disparar, otorgándole a su presa el tiempo justo como para darse cuenta del peligro que le acecha antes de que la descarga de plasma la reduzca a átomos. Estas bestias de artillería son tan letales contra armaduras pesadas como contra expuestas formaciones de tropas. El cañón de plasma del exocrino puede perforar el casco de un tanque en segundos, sobrecalentando el interior e incinerando a toda la tripulación, o incluso prendiendo la munición en una devastadora bola de fuego que destruye al vehículo en piezas pequeñas. Básicamente, el exocrino es un mero transporte para el arma simbiótica unida a su cuerpo. Mientras que el exocrino posee una fuerza considerable, también tiene un cerebro desproporcionadamente pequeño. De hecho, la bioarma dorsal tiene una capacidad mental mayor que el huésped sobre el que se aloja, y a menudo desvía parte de esta capacidad para someter la voluntad del exocrino y así guiarlo a una mejor posición de disparo. Es solo cuando la bestia se detiene que el simbionte puede concentrar todos sus recursos mentales en apuntar y destruir a su presa. A pesar de que están pensadas como cañones de artillería y que no son las bestias más rápidas o más diestras en combate, son perfectamente capaces de partir en 2 a su presa en combate cerrado, aplastando o incluso destrozando soldados enemigos con sus poderosas extremidades afiladas. Arpía. Las arpías tienen un cuerpo sinuoso en forma de serpiente, una amplia cabeza blindada de coraza orgánica y un par de grandes alas que les otorga una excelente capacidad de vuelo, la cual supera a muchas de las aeronaves imperiales. Suelen aparecer en las primeras fases de un ataque tiránido, trabajando mano a mano con las gárgolas para hacer salir a sus presas a campo abierto. Sin embargo, aunque las 2 especies tienen un objetivo muy similar, son muy diferentes físicamente. Mientras que la gárgola es muy parecida a un termagante alado, la arpía se parece mucho más a un trigón. Como ocurre con muchos de los organismos tiránidos más grandes, la arpía utiliza una amplia variedad de armas en función de las necesidades tácticas concretas de la flota enjambre. Además de lanzar minas esporas y tener bioarmas fusionadas en sus extremidades delanteras, los costillares de muchas arpías ocultan filas de espinas afiladas. Estas suelen ser disparadas mientras la arpía sobrevuela a su enemigo, destrozando las formaciones de infantería que sobrevuelan. No obstante, la arpía es temida ante todo por el ensordecedor alarido que emite al zambullirse para matar. Es terriblemente doloroso para las formas de vida inferiores como orcos y humanos,
y puede ser incluso letal para criaturas con sentidos más desarrollados como los Eldari o los marines espaciales. Quizás sea debido a su naturaleza oportunista que la arpía tiende a evitar los asaltos prolongados, optando en su lugar por hacer pasadas de disparos rápidos y alejarse de sus enemigos. Aunque esto no quiere decir que la arpía no participe en el sangriento combate cuerpo a cuerpo. La arpía es poco capaz de defenderse, pero aún así sabe que su presa favorita, los vehículos ligeros enemigos, son fáciles de atacar, ya que carecen de la rapidez para escapar y la capacidad de suponer una amenaza real para la arpía a cortas distancias. Aeróboros del enjambre. Esta criatura voladora es empleada por la mente enjambre para controlar los cielos de aquellos mundos escogidos para ser devorados. Al estar perfectamente adaptada para el combate aéreo, es más que capaz de borrar del cielo cualquier aeronave enemiga, por muy avanzada que ésta sea. La capacidad avanzada de combate aéreo de los aeróboros viene dada por los misiles vivientes que se raciman bajo las alas de estas criaturas y que liberan sin margen de error sobre sus enemigos. Dichas armas, llamadas tentáclidos, son parásitos que al impactar liberan un poderoso y masivo pulso bioelectrónico capaz de inutilizar o al menos bloquear temporalmente todo tipo de dispositivo electrónico, llegando a ser capaces de detener el motor en pleno funcionamiento de sus enemigos. Aun sin este impresionante armamento especializado, un aeróboro sigue siendo extremadamente letal, ya que es capaz de sobrevolar a sus presas lo bastante cerca como para desgarrarlas y abrirlas en canal con las afiladas garras que porta en su abdomen. Y una vez el cielo queda libre de enemigos, o si la misión ordenada por la mente enjambre consiste en atacar objetivos en tierra, el aeróboro puede cumplir con dicha misión mediante su cañón salivar, una bioarma que sobresale de su boca capaz de expulsar oleada tras oleada de fluidos digestivos ácidos capaces de convertir a sus víctimas en charcos de materia orgánica derretida. Haruspex. Las flotas enjambre generan muchos organismos cuya función es el consumo de biomasa. El devorador es la más simple y abundante de estas criaturas, pero la mente enjambre ha creado también algunas especies mayores de bestias nodriza, criaturas capaces de acelerar hasta 10 veces la digestión de un mundo presa. Cuando un Haruspex se ha atiborrado hasta tal punto que ya no puede engullir más, encontrará la piscina de Tioeresis tiránida más cercana y vomitará el contenido de su estómago dentro de ella, y luego comenzará la caza una vez más. Al ser más grandes, más fuertes y en algunos casos contar con bioarmamento simbiótico mortífero, estas bestias alimentadoras especializadas también pueden ser desplegadas sobre un mundo presa antes de que sus defensas hayan sido anuladas del todo. Por ello, se las suele ver entre la retaguardia de los tiránidos, dando caza a los últimos rescoldos de resistencia junto con otros organismos guerreros, antes de barrer el campo de batalla de cadáveres una vez que se declaren vencedores. El Haruspex es una bestia feroz creada para consumir biomasa a un ritmo enfermizo, incluso más rápido que un bióboro. Un apetito voraz la posee y se guía por la necesidad de saciar su ansia infinita. Pocos son los inconscientes que se han enfrentado a un Haruspex, pues es capaz de devorar a todo un pelotón en unos instantes, engullendo una víctima tras otra sin pausa. Cualquier bocado demasiado grande para ser tragado es seccionado por las garras gargantuescas del Haruspex. Solo los que huyen tienen cierta esperanza de supervivencia, siempre que logren esquivar la lengua prensil del Haruspex cuando se despliega para atrapar a su presa y arrastrarla hasta sus fauces. Guardia de enjambre. Aunque no tan evolucionadas como otras criaturas sinápticas, la guardia de enjambre posee unas habilidades telepáticas de bajo nivel que le permiten ver a través de los ojos de todos los demás organismos tiránidos, dándoles un acceso inconsciente a una enorme cantidad de información táctica y de búsqueda de objetivos que podría abrumar incluso al cogitador más sofisticado. Las incipientes habilidades telepáticas de un guardia de enjambre no llegan sin coste. La escasa capacidad mental aportada a la guardia de enjambre para otras tareas lo convierte en una bestia exclusivamente territorial. Sin la guía directa de la mente enjambre, un guardia de enjambre está condenado a permanecer inmóvil, esperando que alguna presa se ponga a su alcance. Solo cuando un enjambre tiránido se enfrenta a un enemigo fuertemente mecanizado, la mente enjambre suprimirá los instintos naturales de la guardia enjambre y la dirigirá a primera línea. Aunque esto en un principio podría considerarse un problema inherente, solo mejora el rol principal de la guardia de enjambre, que es proteger las zonas estratégicas del enjambre y gestionar la información estratégica para pasarla a un nódulo sináptico superior a ellos.
Aquellos escasos guerreros que han atacado el corazón de una bionave tiránida y han sobrevivido para contarlo, informan de que se vieron de repente rodeados por grandes números de estos organismos guardianes, engendrados a toda prisa para proteger los órganos vitales de la bionave. Maleceptor. El Maleceptor es, por así decirlo, un recipiente viviente de la mente enjambre. A medida que avanza inquietantemente en batalla, la energía disforme surge desde su cráneo sin ojos, vaporizando todo a su paso. Aquellos que son lo suficientemente afortunados como para sobrevivir a los cortantes llantos psíquicos del monstruo son arrojados sobre colosales garras, y sus cuerpos destrozados son lanzados a un lado. Los proyectiles o los rayos de energía disparados contra el Maleceptor son consumidos por una formidable barrera psíquica o desviados sin causar ningún daño en su fuertemente acorazada piel. En respuesta, los pseudópodos etéreos se extienden desde las relucientes redes cerebrales de esta criatura. El simple roce de uno de estos tentáculos psíquicos sobrecarga la conciencia de la víctima con una fracción de las inimaginables energías de la mente enjambre, reventando su cráneo en pocos segundos. Por esta razón, los Maleceptors son la respuesta de la mente enjambre a algunas de las razas con más talento psíquico que pueblan la galaxia. Y es una suerte que los Maleceptores sean organismos tan complejos y valiosos que la mente enjambre rara vez despliega más de unas pocas de estas criaturas para ver realizada su voluntad. Un solo Maleceptor es capaz de destruir las mentes de varios psíquicos enemigos, masacrar batallones enteros de infantería, derrotar vehículos sin siquiera tocarlos o destruir la población de una ciudad entera solo con el poder de su mente. Para mejorar sus ya prodigiosas capacidades mentales, los Maleceptores a menudo son acompañados a la batalla por huestes a la deriva de zoántropos y neurotropos. Los nodos neuronales resultantes no solo refuerzan la resistencia y la ferocidad de los enjambres que los rodean, sino que también enfocan y dirigen los funestos efectos de la sombra y la disformidad, desencadenando tormentosas mareas de fuerza psíquica contra sus enemigos. Los Mawlocks son gigantescas criaturas gusanoides, dotadas de unas grandes mandíbulas distensibles. Son las criaturas tuneladoras del enjambre tiránido y cavan muy profundo en la tierra para sobrepasar las líneas defensivas del frente de sus mundos objetivo. Una vez superado el perímetro exterior, un Mawloc revienta a la superficie y surge del suelo lanzando una lluvia de piedras y tierra, tragándose a cualquier enemigo lo suficientemente desafortunado como para haberse encontrado en el lugar donde emerge. El Mawloc es casi totalmente ciego, pero cuenta con una serie de órganos supersensibles a la presión que se encuentran distribuidos a lo largo y ancho de su flanco, y proporcionan de esta forma una clara y precisa imagen del mundo que lo rodea. Los sentidos del Mawloc son tan precisos que son capaces de detectar el más mínimo temblor e interceptar a su presa con infalible precisión y velocidad. Esto permite al Mawloc localizar y apuntar hacia la posición de su presa, incluso a través del suelo de un búnker o fortaleza. Físicamente el Mawloc es un organismo increíble, muy simple, pero con la mayor parte de sus biomorfos orientados para excavar. Cuenta con 6 extremidades increíblemente poderosas que emplea para ganar tracción bajo tierra, pero son pequeñas y carecen del alcance necesario para ser eficientes en combate cuerpo a cuerpo, así que su función principal es excavar e incluso sirven para llegar hasta zonas donde luego se alimentarán los bioboros, zonas profundas donde hay metales preciosos. Quistesporas y esporas mucólidas. Estas criaturas son desencadenadas de sus naves enjambre nodriza con una fuerza y en un número aún mayor que los tiranocitos a los que acompañan. Una vez que llegan a la superficie planetaria, extienden sus conchas quitinosas y excavan bajo la piel del planeta como si fueran garrapatas abriéndose paso y penetrando en la carne desprotegida. Una vez dentro del planeta, los quistesporas escupen nubes de gases y esporas alienígenas que desnaturalizan la atmósfera del planeta anfitrión hasta que incluso el propio aire del planeta está listo para ser digerido. Existen teorías, que no son fácilmente rebatibles, que sostienen que los quistesporas también sirven como alguna clase de resonadores psíquicos, amplificando las capacidades de las criaturas sinápticas para canalizar las frenéticas y voraces órdenes de la mente enjambre. Es cierto que las bioformas tiránidas parecen luchar con mayor cohesión y agresividad cuando defienden a estos extraños organismos. Aparte de acelerar rápidamente el deterioro de la biosfera local, la gran cantidad de quistesporas diseminados por la superficie del planeta puede proporcionar una serie de puntos sinápticos muy importantes
puntos en los que las bestias líder tiránidas parecen dirigir mejor el flujo de la invasión. Cuando se ven amenazadas las quistesporas, expulsan las esporas flácidas que llevan. Estas bioformas simples se expanden rápidamente para convertirse en racimos de minas esporas o las más grandes y mortales esporas mucólidas. Antes de buscar la amenaza más cercana y explotar con una fuerza catastrófica, estas se mueven flotando por la superficie gracias a una vejiga de gas que portan dentro de su cuerpo. En especial, las esporas mucólidas se mueven rápidamente por el aire, explotando con una fuerza tremendamente letal en cuanto están cerca de su blanco, lo cual las convierte en obstrucciones muy peligrosas para los enemigos voladores. La mente enjambre despliega en ocasiones esta habilidad con un propósito más activo. Hay registros de cientos de quistesporas que crean vastos de campos de minas espora para detener el avance de la infantería pesada, retrasando así los refuerzos enemigos el tiempo suficiente como para que los tiránidos ataquen las fragmentadas fuerzas de sus presas. Y ahora, al fin, la sorpresa que tanto os tenía que decir, y es que habrá una segunda parte de este vídeo, ya que aún nos quedan por lo menos otros 25 tipos de criaturas alienígenas de los tiránidos, así que os prometo una segunda parte que será aún más larga que esta. Nos vemos pronto cuando complete la segunda parte. Será fácil para vosotros encontrarla, tendrá el mismo título pero acabado en parte 2. Hasta luego, hermanos y hermanas de batalla.